Bueno, ya vimos la difusión simple como uno de los tipos de transporte pasivo, ahora es el turno de la difusión facilitada. Como mencionamos al inicio de la clase, la capacidad de una molécula para atravesar la membrana celular va a estar dada por la polaridad, el tamaño y la carga de la molécula. Es así que moléculas polares pequeñas sin carga neta van a poder atravesar la membrana celular por difusión simple, al igual que las moléculas no polares como el oxígeno, el nitrógeno y las hormonas esteroides. Estas moléculas van a atravesar la membrana plasmática por sí solas, a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, otro tipo de moléculas, dada la naturaleza química de la membrana celular, no van a poder atravesarla. Recordemos que la membrana plasmática está formada por los fosfolípidos que poseen largas colas hidrófobas y por lo tanto no van a permitir el paso de ciertas sustancias. ¿De cuáles sustancias estamos hablando? De las moléculas polares grandes, como la glucosa, los aminoácidos y las proteínas, y de las moléculas polares pequeñas que sí tienen carga neta, como es el caso de los iones. Este tipo de sustancias van a necesitar la ayuda de otros componentes de la membrana plasmática para poder atravesarla. ¿Cuáles van a ser estos componentes? Justamente, además de estar constituida por fosfolípidos, la membrana plasmática también posee proteínas integrales de membrana que son hidrofílicas. Entonces, estas proteínas de membrana van a constituir un sistema de transporte facilitado, de ahí es que proviene el nombre de difusión facilitada, que va a permitir que las moléculas hidrofílicas la atraviesen. Estos sistemas de transporte pueden ser o canales o transportadores. Recordemos que la difusión facilitada, al ser un tipo de transporte pasivo, va a ocurrir a favor de un gradiente de potencial electroquímico y sin gasto energético. Veamos el primer tipo, que son los canales. En el caso de los canales, las proteínas integrales de membrana constituyen un conducto hidrofílico que va a ser atravesado por los solutos hidrofílicos como las moléculas polares. Las moléculas polares son solubles en agua, como dijimos anteriormente, y esto hace que sean hidrofílicas. Bueno, acá está dibujada la membrana plasmática, estos son los fosfolípidos, y esta es la proteína integral de membrana que está formando en este caso un canal, que es el conducto. Los canales oscilan entre un estado fluctúan también entre un estado de canal abierto y canal cerrado, como se observa en el segundo dibujo. Y esto va a estar estimulado por diversos estímulos. Veamos los tipos de canales que hay. En el caso de los canales iónicos, estos permiten el desplazamiento o impiden el desplazamiento de las sustancias de acuerdo a su tamaño y a su carga. La zona más estrecha del canal, que se encuentra en el interior, es lo que va a constituir una barrera o va a limitar el tamaño del ion que van a atravesar, del ion que lo va a atravesar. Los canales iónicos algunos son bastante específicos y permiten el paso de dos o más tipos de iones, y otros son mucho más específicos y permiten el paso de un único tipo de ion, como es el caso de los canales iónicos de sodio o de potasio. También cuando cambian de configuración de canal abierto a canal cerrado, esto lo pueden hacer en cuestiones de milisegundos y permiten el paso entre 1 y 100 millones de iones por segundo. Bien, el segundo tipo de canal lo constituyen las acuaporinas. Las acuaporinas, como su nombre lo indica, permiten el paso de las moléculas de agua. Cambiamos de color, así se puede ver el dibujo. Estas son las moléculas de agua que están representadas en el canal. Esta es la membrana plasmática o celular, y esto es la proteína integral de la membrana que va a estar formando la acuaporina. Este tipo de canal se encuentran tanto en plantas como en animales y son altamente específicos, pero algunos de ellos pueden permitir el paso de solutos pequeños y sin carga, como es el caso de la urea y del glicerol. Pueden estar regulados, o sea, que oscilen entre un estado abierto y cerrado, puede depender del pH intracelular y también de la fosforilación, es decir, de la adición de grupo fosfato al canal. Por último, el otro tipo de conducto lo constituyen los poros. Los poros son más grandes que los canales y por lo tanto su nivel de selectividad es menor. Se encuentran en la membrana externa de bacterias, de las mitocondrias, cloroplastos
y también entre uniones específicas, que se llaman uniones estrechas, que existen, por ejemplo, entre las neuronas. Ahora, ¿qué ocurre con los transportadores? Que es el otro tipo de difusión facilitada. En el caso de los transportadores, la proteína integral de membrana va a poseer sitios de unión específico a la molécula que van a transportar. Miremos acá, por ejemplo, un dibujito. Posee estos sitios de unión. Esto hace que la velocidad de transporte sea menor que en el caso de los canales, que los canales únicamente forman un conducto. Entonces, el requerimiento de la unión del soluto al transportador hace que la velocidad de transporte sea menor. Y por lo tanto también hace que los transportadores sean mucho más específicos y selectivos que los canales. También a mayor potencial químico, mayor va a ser la velocidad de transporte, porque va a haber una mayor concentración, un mayor número de moléculas disponibles para que se unan al transportador. Puede ser de tres tipos: uniporte. En el caso del uniporte, el soluto, un único tipo de soluto, es desplazado en una única dirección, ya sea hacia el interior o hacia el exterior de la célula. Un ejemplo de uniporte lo constituye cuando la glucosa necesita entrar a la célula y se encuentra en mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula, utiliza un transportador uniporte para ingresar a la misma, y este desplazamiento es impulsado por el gradiente de concentración de la glucosa. El segundo tipo de transportador lo constituyen los sin-porte. Los sin-porte pueden movilizar dos o más solutos en una única dirección, ya sea hacia el interior de la célula o hacia el exterior. Un ejemplo de sin-porte ocurre en el túbulo de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. En esta región, la glucosa, para ingresar a la célula, utiliza un sin-porte, que este transportador moviliza glucosa y sodio al mismo tiempo. Y el último tipo es el antiporte. El antiporte puede permitir el movimiento de dos o más sustancias en direcciones opuestas, como muestra la figura. Es decir, una de las sustancias que va a transportar va a ingresar a la célula, mientras que la otra sustancia va a salir de la célula.